Bueno, buenos días. Yo represento al Instituto Costarricense sobre Drogas. El Instituto Costarricense sobre Drogas es una institución adscrita al Ministerio de la Presidencia que tiene que ver con los temas de la prevención del delito, temas de difusión y ejercicio y coordinación de las políticas de represión contra el delito de criminalidad organizada, narcotráfico, etcétera, el control y fiscalización de precursores y químicos esenciales, que son los insumos para producir medicamentos, todo lo que es la parte de inteligencia financiera, que es todo lo que tenga que ver con legitimación de capitales y lavado de dinero, la parte de lo que es de prevención del consumo, prevención del delito, como ya se los había dicho, y todo lo que es la administración de los bienes incautados al narcotráfico y al crimen organizado. Como bien ustedes acaban de escuchar, es una institución que puede ser vulnerada por la corrupción. Entonces, es ahí donde nosotros hemos instaurado un modelo basado en principios básicos que muchos hemos escuchado y que de temas que se han discutido afortunadamente en este Congreso, que se basan desde la transparencia, desde la rendición de cuentas, y un elemento que vengo a conversarles esta mañana, y muchas gracias a la Comisión Nacional de Rescate de Valores que da la oportunidad de poderles conversar de esto, que es la administración del riesgo de corrupción. No necesariamente nosotros en nuestras instituciones, a través del cumplimiento de la Ley General de Control Interno, tenemos que administrar los riesgos, pero si en el marco orientador solo están enfocados hacia el logro de los objetivos, posiblemente la corrupción sería un elemento que sería valorado entre los eventos o las causas que originen el no logro de un objetivo. Pero el riesgo puro de corrupción no se evalúa, o sea, no se gestiona, en otras palabras. ¿Por qué digo gestión? Porque hay que administrarlo, porque hay que ponerle medidas de tratamiento, trasladarlas a un cronograma de actividades, hacer todo lo que es la parte de medición, y lo más importante es instaurarle un responsable de esas acciones, de darle continuidad y seguimiento a eso, y posteriormente evaluar la efectividad de las medidas de la administración de este riesgo, si fueron efectivas o no. ¿Cómo? Si el riesgo se materializó o no. Para esto, ¿qué ocupamos? Bueno, ocupamos varios insumos en la administración. Tampoco es que podemos llegar mañana a nuestras instituciones y decir vamos a valorar el riesgo de corrupción. Necesitamos ir preparando a la institución con una serie de insumos que empieza desde una gestión, que nos va a ayudar mucho una gestión por procesos, ¿verdad? Si tenemos definidos nuestros macroprocesos, los procesos y los procedimientos, va a ser más fácil poder identificar cuáles podrían ser más vulnerables o por dónde podrían ingresar eso. ¿Por qué? Porque vamos a tener que priorizar a dónde vamos a administrar los riesgos, ¿verdad? Porque yo tengo unidades como responsable que son muy sensibles, la unidad de inteligencia financiera, la unidad de administración de bienes, la unidad de control y fiscalización de precursores, que tienen contacto con clientes externos, ¿verdad? Que eso podría generar eso. Aquí sí es importante también hacer un paréntesis y recordar que no todo error administrativo es corrupción, ¿verdad? Hay errores que por negligencia, etcétera, etcétera, pero no por eso, ¿verdad? Como decían las compañeras, no por eso se cataloga. Desafortunadamente, el desconocimiento lo que genera es que llamen que eso es corrupción y posteriormente, como no ven una acción inmediata, pues entonces genera ese sentimiento de impunidad, ¿verdad? Que entonces la gente va bajando un poco ahí la percepción sobre que se está haciendo algo al respecto. Aparte que no es necesario, como el ejemplo que acaba de poner la señora procuradora, no es necesario valorar que la corrupción sea altas sumas de dinero o dádivas muy grandes. Cosas pequeñas también es corrupción, ¿verdad? Entonces, nuestro sistema de valoración del riesgo de corrupción debe de conceptualizar cosas tan grandes como también cosas pequeñas. Esto se los cuento de manera, desde el punto de vista de que ya pudiendo identificar procesos, procedimientos, cuáles vamos a priorizar y hacer las valoraciones respectivas, después instauramos las medidas de administración de las mismas, empezamos a darle seguimiento. Pero aquí lo más importante es que los jerarcas tienen que estar totalmente inmersos en este tema.
¿Por qué? Porque la decisión y el involucramiento y la sensibilidad institucional viene desde arriba hacia abajo, no va desde abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque no hay ese nivel, ¿verdad?, jerárquico para poder tomar las decisiones en los momentos oportunos. Considero también que el marco normativo es más que suficiente, como les decía, la ley anticorrupción, la ley general de control interno, pues nos da ese instrumento a través de la directriz del CEBRI de poder valorar operativamente cuál es el riesgo. Y con esto les digo que nosotros empezamos este ejercicio recientemente y nos generó ya desafortunadamente una presunción de un caso porque está en investigación, donde cruzamos información y ya nos dio un caso en una unidad. Entonces, con muchas justificaciones puedo decir que el instrumento sirve para poder mitigar eso. Pero ahora me devuelvo. Eso es una medida de acción de control. Pero ¿qué es lo más importante? Es la prevención, ¿verdad? Y para la prevención, como hemos visto, de los elementos más importantes es la parte de la ética. Pero de la ética, si empezamos a iniciar los procesos de sensibilización y de capacitación, el logro y el objetivo que tenemos que llegar es que el funcionario público tiene que entrar dentro de su convicción, el poder hacer las cosas bien desde el punto de vista, el comportamiento, etcétera, etcétera. Si no llegamos a penetrar en la convicción, es muy difícil, tenemos el régimen sancionatorio, etcétera, etcétera, pero no vamos a llegar al momento pleno y que tal vez puede ser una utopía o puedo sonar muy soñador, en que tengamos nuestras instituciones trabajando óptimamente y sin ningún riesgo efectivo de materialización de la corrupción, ¿verdad? Eso es importante porque ahí es donde nosotros tenemos que empezar a adecuar nuestras metodologías de capacitación y no necesariamente charlas magistrales, ¿verdad?, pueden llegar a lograr ese objetivo. Desde ese punto de vista, existe a nivel nacional una comisión que está trabajando, ¿verdad?, en donde está formada por la Contraloría General de la República, por la Procuraduría General, por la Fiscalía General y por el Instituto Costarricense sobre Drogas, que tiene 3 elementos que ya se han citado aquí anteriormente, 4, perdón, que se están buscando, que es desde el empoderamiento de la denuncia, ¿verdad?, desde la conceptualización, más que todo es la transmisión y la claridad de lo que es la parte del conflicto de intereses, que ya lo han hablado aquí, la capacitación y la sensibilización, ¿verdad?, y poder instaurar todo lo que es el modelo ya de administración y de gestión del riesgo de la corrupción. Desde ese punto de vista, las acciones del Estado costarricense se han encaminado y desafortunadamente con los recursos que tenemos actualmente, pues, pero también hay personas con bastante emblemáticas y con bastante mística que están siguiendo este tema y es una de nuestras prioridades poder fortalecer este sistema. Es importante también los otros elementos que no voy a profundizar mucho, pero lo que es la transparencia y la rendición de cuentas. Nosotros como institución estamos incorporando a partir de este año un elemento muy importante que viene a romper un paradigma, que es la incorporación de la sociedad civil a la formulación de las políticas, ¿verdad? Como nosotros somos el ente rector político en los temas que les describí al principio, antes existía como un cierto recelo de incorporar a la sociedad civil porque podría hacer los procesos un poco más amplios, podría generarse eso en temas de discusión, entonces existía ese tipo de no incorporar estos elementos.
Pues el ejercicio ha sido bastante interesante porque hay grupos en sociedad civil bastante preparados, bastante con personal, con personas que pensionados, etcétera, que tienen mucha experiencia y mucho criterio, y la formulación de políticas en este punto para poder fortalecer lo que es transparencia ha sido un ejercicio bastante interesante. Y lo de rendición de cuentas, bueno, todo lo de gobierno abierto y etcétera, pues eso ha venido a fortalecer bastante el punto. Nosotros, ya para situar en el punto final, desde el punto de vista de la prevención, lo que hemos analizado posteriormente al realizar todo este ejercicio que se ha hecho en el Instituto Costarricense sobre Drogas, pues llegamos a que el punto más importante, ¿verdad? Insisto, es la parte de la prevención, pero encontramos un vacío en lo que es la administración pública, ¿verdad? Vemos que deberíamos de empezar a accionar todo un fortalecimiento del marco filosófico de lo que es ser un funcionario público desde el punto de vista de la carencia de una doctrina, ¿verdad?, que nos sensibilice desde la inducción, ¿verdad?, a cuando ingresamos al régimen público y que constantemente nos mantengamos en ese ciclo, ¿verdad?, de formación o de refrescamiento de las importancias, de los principios y del que por qué nosotros somos funcionarios públicos, no necesariamente porque nos pagan un salario y porque tenemos que cumplir la normativa de la administración pública y por el Estatuto de Servicio Civil y hay que llegar temprano y entonces ya nos pagan y ya todo está bien, no, sino es el servicio público. ¿Qué significa? Y eso es parte de una carencia que hemos detectado, ¿verdad?, desde el punto de vista de que ahorita usted agarra un funcionario que está en la administración pública y otro que recientemente acaba de ingresar a la administración pública, que venga del sector privado, y no siente esa diferencia, ¿verdad?, más allá de que tal vez no tenga los recursos que tenía en el otro lado, etcétera, etcétera, pero no se le sensibilizó y no se le hizo esa inducción de poder, y yo creo que ahí es donde entraríamos en la parte de la convicción, ¿verdad?, de cuál es nuestra labor de ser y nuestro rol e importancia en el sector público costarricense como servidores en esa parte. Yo creo que eso es importante y eso es un vacío que tenemos, que yo creo que desde los esfuerzos que se están haciendo aquí nosotros en este conglomerado, pues podemos ir provocando esas iniciativas, ¿verdad?, porque sí es necesario tener todo ese replanteamiento, fortalecimiento del marco filosófico, la generación de toda una doctrina y un sistema de capacitación continua desde la inducción, etcétera, que siempre nos recuerden. Yo creo que de las personas por algo vamos o tratamos de ir todos los domingos a misa para entrar en ese alimento que necesita el espíritu. Bueno, pues nuestro raciocinio necesita ese alimento continuo, ¿verdad?, de los principios y de todo este marco filosófico que perfectamente puede estar en una doctrina del servidor público. Para mí ha sido todo un gusto poderme dirigir con ustedes en esta mañana y que pasen un buen día.